Hay crímenes que no se cometen una sola vez, sino que se repiten durante años en la oscuridad, protegidos por el silencio y el paso del tiempo. A veces la verdad aparece donde nadie la esperaba y obliga a reconstruir una historia hecha de desapariciones, vidas interrumpidas y secretos demasiado bien guardados. En este territorio, donde la investigación policial se mezcla con la intuición, la memoria y las fracturas personales, la novela negra vuelve a preguntarse hasta dónde puede llegar el mal cuando logra permanecer oculto durante décadas. El amo. Santiago Díaz, bienvenido. Muchísimas gracias, Rosa. Qué bonito lo que lees y lo que dices, ¿eh? ¿Te gusta? Me ha encantado. Pues eso lo he sacado de tu novela, o sea Bien. que yo tengo que ser sincera y decir, cuando me llega un libro tuyo, pienso, ¿cómo abre? Porque claro, el anterior JD abría brutal Sí. y este sutilmente colocas a una mujer, a una chica, en una parada de autobús. ¿Puedes continuar tú? Bueno, continúo. Sí, a ver, no siempre hay que... JD habría con algo muy Sí, duro, muy llamativo, muy sangriento, ¿no? Y aquí también es un caso, es una muerte, es triste y es incluso más triste, ¿no? sí, Porque los otros no es que se lo hubieran buscado, ¿no? Pero sí que estaban metidos en líos porque era un ajuste de cuentas, pero esto es una chica inocente, es una muerte que no ves la violencia inicial, pero yo creo que te llega un poquito más dentro, ¿no? Porque es una muerte muchísimo más injusta. Y bueno, y es una chica que aparece asesinada en la parada de autobús, bueno, y a partir de ahí ya empieza la investigación y una investigación eh, que desde el primer momento tengo que decir que se sabe quién es el asesino, pero yo creo que eso te lleva a tener todavía más tensión, ¿no? Y a meterte un poquito en la historia, decir, madre mía, que le van a pillar, no le van a pillar, se va a escapar, y yo creo que eso también es divertido. bueno, sobre todo porque lo que estás haciendo, como bien dices, es mostrar al asesino y a partir de ahí encontrar el porqué. Exacto. Entonces creo que es incluso más interesante. Sí, porque además, Rosa, ya sabes que las novelas de enigma, si son simplemente novela de enigma, o sea, con un asesinato y tenemos que encontrar al culpable, pues es muy difícil, son muy difíciles de sostener porque todos tenemos ya un bagaje tan grande en pelis, en Cierto. series, en libros, en todo, que siempre hay algo por lo que te pillan, ¿no? Entonces, si todo se sostiene en eso, puedes, puede ocurrir que la gente a la mitad del libro diga, ya sé quién es el asesino, todo claro, ya no me interesa, ¿no? Pero si le añades otra serie de cosas, aunque pudiese suceder eso, eh, puedes mantener a la gente enganchada hasta el final, con historias de amor, con historias personales, con otro tipo de investigaciones, con lo que tú dices, el por qué, no solo el quién, sino el Porque, qué nos ha llevado a esta situación. sí. Y es lo que yo quería explorar. Bien. Es un tema muy duro, no sé si quieres avanzar algo, viene las hipnosis, pero nos podemos Sí, callar. no, vamos Bien, para allá. porque ha dado a luz antes. Sí, Y según va avanzando la investigación, aparecen casos similares, el patrón se repite. No sé si querías explorarlo así, quiero decir, estás mostrando un horror, pero no es un hecho aislado. Si ya sabemos que ha dado a luz y que la han matado, si además eso se repite, es como que esa tensión aumenta. total. Es lo que has dicho al principio, en tu lectura inicial, no es de la maldad Exacto. en su esencia, en su estado puro, ¿no? Es una persona que no se limita a matar, sino que hace daño y secuestra y lo repite a lo largo de muchos años, casi 20 años que lleva haciéndolo, ¿no? Entonces, me parece que el horror se intensifica, se incrementa y Totalmente. aunque no haya la sangre que había en otras novelas, es todavía más estremecedor, yo creo, ¿no? Y Sí. bueno, yo lo quería explorar así porque me parece que el amo, el personaje, el malo del que estoy hablando, es la maldad en esencia, ¿no? Es el que... y lo quería contar así porque me interesaba también ver algo tan duro, que no sea simplemente alguien malo porque lo sea así, sino que haya evolucionado y me interesaba contar su historia desde niño prácticamente y ver cómo ha llegado hasta esta maldad tan dura y tan cruda. Sin entrar en profundidad, partiendo del título, que está muy bien buscado, ¿qué le convierte a una persona en amo? Bueno, él lo que busca es el dominio sobre los demás y ese dominio lo encuentra en personas más vulnerables que él y lo que le hace todavía más cruel, ¿no? Mm. Y bueno, él se considera un amo porque domina la vida de los demás, decide cuándo comen, cuándo no, Sí. cuándo son madres y cuándo deben morir. Y me parece que es, bueno, ese dominio sobre los demás le convierte en el amo más cruel y más horrible que pueda haber. Un ejecutor.
Un ejecutor, totalmente. Pero no solo un ejecutor, un torturador también, porque no Sí. se limita a coger a alguien y matarlo en ese momento, sino que lo tiene durante años, ¿no? Y eso me parece lo que me pone los pelos de punta, ¿no? Y ponerme en la situación de esas chicas secuestradas me, bueno, me hace estremecerme un poquillo más, que es lo que yo busco con las novelas, ¿no? A mí me gusta que la gente se divierta, que sienta muchas cosas que en esta novela las siente. Te puedes divertir, puedes reírte en determinados momentos con la forma de ser del protagonista, pero también te puedes estremecer, puedes sufrir, puedes sentir rabia, frustración, alegría. Bueno, me gusta que haya muchos sentimientos mezclados. Voy a aprovechar lo que acabas de decir de cómo es este personaje, ¿no? Y yo me pregunto, entre esa violencia extrema y esas relaciones de poder tan perturbadoras, ¿cómo se te queda el cuerpo? A la hora de escribirlo, ¿te Sí, refieres? Bueno, sí. a ver, es complicada esta pregunta porque si te digo que me lo paso bien, vas a decir, pero qué persona más extraña, ¿no? No, Pero sí que yo hago un trabajo previo, ya lo hemos hablado alguna vez, de sí. personajes, una biografía. Entonces, yo cuando empiezo a escribir la novela en sí, los conozco como si fueran mis mejores amigos. Sé cómo van a reaccionar en cada situación que les ponga, ¿no? Mm, Entonces, me divierte en el sentido en que les ponga donde les ponga si es el asesino a punto de ser capturado o no, o a punto de escaparse, cómo va a reaccionar. Entonces, me sorprenden a mí mismo por eso de la típica frase tan manida, ¿no? De que los personajes tienen vida propia, pero es que es cierto, he aprendido que es cierto, ¿no? Que si está bien construido, tú le pones y es él el que te dice hacia dónde va, hacia dónde huir o hacia dónde quedarse, ¿no? Entonces, pues me divierte y suena fatal, pero me lo paso no, genial. bueno, te lo pasas genial, pero abriendo este paréntesis, porque lo acabas de decir, el personaje toma vida propia, el Sí. malo es mucho más malo, pero la parte divertida es casi como una partida de ajedrez, es esa estrategia que dices, Claro. vamos por aquí. Claro, es la tensión, Exacto. la tensión que intento generar, ¿no? Y que yo la tenía en la escritura, ¿no? Que decía, a ver, voy a acercarme a la resolución un poquito para que ocurra algo Exacto. que me vuelva a alejar, que me haga pensar, ostras, que se escapa, ostras, que no, hostia, por ahí vamos encaminados, ¿no? Mm, Los investigadores, JD, sí, Verónica, Iván Moreno, ¿no? Que son cierto. los investigadores, pues me gusta ese juego porque es lo que genera tensión, lo que genera ganas de seguir leyendo. Y eso aderezado con otro tipo de tramas, también, pues bueno, también son crudas Sí, algunas, ¿no? sí, Pero bueno, otro tipo de tramas que te vayan moviendo y que te permitan respirar de esa trama tan oscura, que es la sí, principal. de vez en cuando se agradece. Se agradece, sí. Ahora hablaremos de JD, me lo estoy reservando casi para el final. Vale, La novela te diría que muestra una investigación con un proceso lento, lleno de sí. hipótesis. Hipótesis que se caen, intuiciones que tardan en confirmarse. No sé si te interesaba mostrar esa lentitud, entre comillas, de ese trabajo. Bueno, a ver, a mí me gusta que las novelas adquieran velocidad, pero sí que es cierto que tiene una investigación mucho más clásica, ¿no? Mm, Quien haya leído JD sabe que no hay prácticamente investigación, hay otra cosa que tampoco puedo decir porque hago spoiler a quien no se la haya leído, no, pero aquí sí que es una investigación un poco más clásica, aquí sí sí, que hay una búsqueda de pruebas, hay una prueba que no saben interpretar, hay, bueno, moverse por diferentes universos dentro del universo propio de la novela buscando cómo acercarse más al culpable. Entonces, me gusta porque también es una novela de personajes. sí, 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 También tiene una cierto. investigación, pero es una novela de personajes en la que a mí me gusta que conozcas un poquito más a JD, que conozcas su forma de ser, sus problemas, lo que le atormenta, lo que le hace feliz, ¿no? Y con él, como con Verónica, como con También, Melero, como con Iván, como como con... con todos. Y entonces, bueno, me funcionaba muy bien así el ritmo. Lo acabas de decir, la violencia no la presentas como espectáculo, pero sí que dejas mucha huella en las víctimas y en los investigadores. Es un trabajo, como acabas de decir, de personajes. Sí, Totalmente. totalmente. El personaje aquí es lo que sostiene. Ha llegado un punto con JD que me encanta sentirlo así, que le ponga donde le ponga, siempre le saco algo. O sea, lo Sí, que sea, eh, me lleva pues eso, a divertirme, a encontrarle un matiz que no tenía antes y le puedes poner en el mercadillo, como en un avión, cierto. como en una propia investigación, un escenario del crimen. Tiene muchos códigos culturales y sociales, pero en realidad, desde su profesión, no tiene ningún código, no tiene ninguna ética. Lo decías al principio, él es él. Él es él. Él es bueno, es lo que decía, es Sí, bueno en esencia, pero su vida, su manera de ser, dónde ha crecido, sí, lo que ha sufrido, lo que le ha costado llegar a donde está, le hacen ser una persona, si no al margen, al borde de la ley, ¿no?
totalmente. Además es un personaje que se enfrenta de forma continuada a la violencia extrema. Eso es difícil de llevar. Sí, pero tú fíjate que a mí también una cosa que me gustó de JD, que hay, no te voy a decir, tú seguro que sabes a qué escena me refiero, pero que al presenciar la violencia extrema no se queda como si nada. No, Y no le va. afecta a nivel personal. Y le afecta a nivel personal. Sí, Y cierto. es alguien que no consigue, aunque parezca muy duro, aunque parezca un tipo que no le importa nada, hay muchas cosas que ve que le superan Sí. y que le llegan a afectar de manera personal. Y eso es algo que me contó el propio personaje, ¿no? O sea, yo tenía una escena en la que le encuentra una cosa horrorosa bueno, yo no tenía una reacción pensada para él en ese momento, simplemente la encuentra con las consecuencias argumentales que eso tenía, ¿no? Pero a la hora de escribirla dije, no, es que JD no se queda igual después de ver esto. Sí. JD, o sea, es que necesita sacarlo, necesita expresar lo que le ha pasado, ¿no? Y creé una escena aparte con Lola contándoselo y eso me gustó, no porque quedase bien en la novela, sino porque conocí un poquito más a JD y le humanizó un poquito más y me llevó a un sitio que no me esperaba de él. No te esperabas, fíjate, me sorprende. Yo no sé si os metéis tanto en el papel del personaje. Yo te digo una cosa, no sé si te lo dije en la primera novela de JD, yo te veía ahí. Ojo, no es nada. Yo no voy matando gente, no voy haciendo todo lo que hace. Pero hay cosas sí. que sin buscarte, ¿no? Parece que estás ahí. Entonces, cuando decís que el personaje toma vida propia, lo entiendo, pero yo creo que llega un momento en que eres el personaje. Y por eso te lleva por donde quiere. ¿No? Bueno, no lo sé. Sí, no, a ver, mira, la gente, esto lo digo mucho, pero es que es cierto, la gente que me conoce siempre me dice, joder, es que has creado un personaje que eres tú, en el sentido de tu manera de expresarte de barrio, con tus dejes, con tus chascarrillos, con tus chistes malos, todo esto, pues eres tú, ¿no? Después, a ver, JD se mete en unos líos y hace unas cosas que yo no, jamás haría, ¿no? que Pero sí que es verdad. Y a mí, claro, al meterme en ese personaje, esto me divierte parecerme a él porque bueno, me lo paso bien, ¿no? Pudiendo expresarme como yo lo haría, ¿no? claro, En su eso boca. eso es. Y claro, y de repente yo, en este momento en el que estamos hablando, yo si presenciase algo tan duro, tan feo como lo que le sucede a él, no podría irme a mi casa y quedar con mis amigos a tomar una cerveza como si nada, ¿no? Pues me afectaría Claro, y me afectaría a un lógico. nivel personal y dije, ostras, es que a JD también le afecta También lo porque hace. es lo que tiene que ser, ¿no? Exacto. Bueno, y me llevó él a esa situación y me gustó mucho. Me gustó. No, no quiero decir cómo acabó la otra parte con respecto a Lola, para quien no la haya leído, pero vemos que sigue atravesando una etapa, bueno, una etapa. Una etapa. Y ahora quiere aumentar esa familia. Y me Quiero. gusta esto, te voy a decir por qué. Porque estamos hablando de alguien, el amo, que mata cuando alguien ha dado a luz. Claro, eso está buscado. Y ahora alguien Sí. quiere. Sí, son dos caras de una misma moneda, Eso es. dos realidades totalmente opuestas, una triste y otra alegre. Eso es. Sí, me gusta verlo así y efectivamente JD y Lola es lo que te decía, que en este tipo de novelas puedes mezclar todo tipo de tramas y una de ellas es la trama personal en la que el amor pues es una parte importante. Y JD y Lola, yo desde el primer momento, desde Indira, que aparecía por primera vez Sí. JD, están enamorados el uno del otro. Lo que pasa es que en aquel momento tenían que estar separados porque Lola era la que decía, mira, yo no voy a estar con una persona tan loca que se mete en todos los fregados para que un día me llamen y me digan, oye, que se han cargado a tu marido. Entonces, no quiere y sufre por ello, intenta hacer una vida aparte de JD, pero siguen pensando en uno en el otro porque siguen queriéndose. Ahora consiguen acercarse un poco más, tampoco voy a contar mucho, que lo cuento todo, pero sí que es verdad que mis personajes siempre tienen que tener problemas, y si no es problema de amor o de sentimientos, sí que es un problema de, bueno, queremos aumentar la familia y la cosa no sale como esperábamos. Y me callo. Yo no he dicho nada. Tus personajes están siempre, o parte de ellos, entre una línea muy pequeña o muy fina entre lealtad y sospecha. A mí me resulta muy difícil. ¿Cómo puedes manejar eso? Bueno, a mí me gustaba mucho ya en Indira que una característica positiva se convierta en un problema para el personaje debido a su forma de ser o a sus circunstancias, ¿no? En Indira era la honestidad.
¿Es buena la honestidad? Sí, salvo que tu honestidad te lleve a chivarte de un compañero que ha hecho mal las cosas. Entonces Claro. ya eres una chivata, ya nadie te quiere ver, ya nadie te respeta porque has traicionado un código X, ¿no? Y entonces, bueno, me parecía paradójico que algo bueno se convierta en malo. Cierto. Y en JD la lealtad, totalmente, porque en JD es leal. ¿Es bueno? Bueno, depende. Depende, porque si él es leal a gente con la que se ha criado, pues es desleal a su propio juramento de policía, a sus compañeros y demás. Si es leal a la policía, muchas veces traiciona a gente que confía en él, ¿no? Y bueno, y me gusta que jugar con esa característica y con esa, bueno, esa manera de ver la vida de JD. Bueno, yo creo que tiene lealtad a sí mismo. A ver, es lo que te decía, él es bueno en esencia, eso no significa que sea un angelito ni un No, personaje de dibujo animado, ¿no? Él tiene sus contradicciones, tiene sus partes grises, tiene momentos complicados, tiene momentos en los que él mismo no se siente buena persona por lo que hace, o le vemos nosotros como, ostras, aquí te has pasado, JD, pero él en esencia es bueno, ¿no? Igual que un personaje en esencia malo, si le conviertes en un villano de Disney, bueno, le llevas a un personaje más plano, ¿no? sí, Pero quizá un asesino puede ser un buen padre, puede ser un buen marido. claro, claro. ¿Cuántas veces, Rosa, no hemos escuchado lo de... eh, eh, con lo bueno que parecía, Sí, mi vecino era mi vecino era estupendo. estupendo, me sacaba la basura, era súper amable, me traía la compra y después resulta que mataba gente por ahí, ¿no? Sí, Bueno, porque puede ser una cosa, pero también la otra. sí, es Eso es lo verdad, que le da realidad y verosimilitud sobre todo a los personajes. totalmente. El refugio, porque lugares como la familia, la pareja, los vínculos cercanos tendrían que ser un lugar de refugio. Sin embargo, están atravesados por el peso de la violencia. Sí, a ver, JD se ha creado una buena familia que a mí me ha gustado retratarla así, porque el mundo gitano, yo me quise meter ahí y quise retratar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo es que muchas veces son los que están metidos en líos. Me preguntaban también, joder, es que claro, los gitanos son los traficantes de drogas en las familias gitanas. Dices, a ver, es que te vas a la caña real y las familias que lo llevan son gitanas. Eso no quiere decir ni muchísimo menos que todos los gitanos se dediquen a eso. Claro, De hecho, son minoría los que lo hacen, pero existe, ¿no? Pero también hay otra parte que es la familia, la parte bonita, ¿no? A mí hay una anécdota que siempre me gusta contar y es un ejemplo que creo que es muy revelador, ¿no? De cómo son en determinadas cosas, que si a ti y a mí alguien nos dice, oye, que van operando apendicitis a una persona y tenemos que ir a verle al hospital, pues preguntamos, oye, ¿y cuándo podemos? Te dicen de 5 a 6 y de sí, 2 en 2. sí, sí, Y sí, nosotros estamos a las 5 y nos vamos, ¿no? Los gitanos van lo 36 sé, a las 12 de la mañana y se meten y todos decimos, nos llevamos las manos a la cabeza, pero si lo analizas es algo bonito. sí, Es algo de familia, es algo cierto, de que una simple operación de apendicitis va toda la familia, sí, desde el más mayor al más niño, están ahí, acompañan, sufren y tal, y dices, jolín, a nosotros pues nos escandaliza ver a 36 por el pasillo, pero analízalo, es bonito. sí, El respeto a los mayores que tienen, por muy malo que sea un malandrín que vaya por la calle, como el patriarca, que es un señor, que no necesariamente es un tipo con estudios ni preparación, no, puede ser alguien que trabaja en el mercadillo, como ocurre con el padre de JD, pero tiene el respeto de los suyos eso te iba y a eso me decir, encanta. Y el todas esas respeto. cosas, esas contradicciones me encantaban. Sí, es cierto, ese es el respeto. Lucía Navarro, parece que ha encontrado por fin su sitio. Bueno, lo que pasa es que en mis novelas ya sabes que encuentras ese sitio por un ratito porque enseguida pasa algo que te descoloca de nuevo, pero sí, Lucía Navarro, después del error que cometió, se puede decir así, está pagando por él, Sí, está pagando por él de buena gana, o sea, no le parece injusto lo que le ha sucedido debido a lo que hizo, pero sí que es verdad que dentro de lo malo ha encontrado su verdadera vocación, que es ayudar a los demás, ayudar a chicos con problemas, y lo que pasa es que los problemas de los chicos muchas veces también son casi superiores a los que se encontraba en su faceta como policía, ¿no? cierto. Y tenemos a Iván Moreno, que todavía arrastra la pérdida de Indira, tiene un... Bueno, Iván, mira, Iván, me pasó una cosa en El Amo con Iván, ¿no? Que me planteaba yo, no qué hacer con él, porque es un personaje al que yo tengo mucho cariño, pero sí que es cierto que si yo le llevaba hacia el mundo de investigación, se solapaba un poquito con JD, porque realmente son personajes muy parecidos en el sentido sí, de echados para adelante, valientes, entregados, descerebrados en determinados momentos, ¿no? Entonces se me solapaba y yo digo, oye, pues me gustaría
explorar otra faceta de Iván y llevarle, ya le llevé en JD hacia la faceta de padre, hacia la faceta de yerno de la abuela Carmen, ¿no? Y me gustaba esa faceta más familiar, pero ahora me gustaba explorar un poquito más de su persona y le he llevado a un sitio en el que me he sentido cómodo, me ha gustado y lo he disfrutado también. Bueno, está bien, porque además cuando se disfruta, cuando disfrutáis escribiendo se nota, ¿eh? Hombre, Se nota mira, mucho. yo, Rosa, te conté una cosa, yo estoy ya metido de lleno Hombre, en otra. hombre, en la tercera entrega, ¿no? De qué Sí. tal, y yo ayer escribí una escena que me moría de la risa. Y es que lo peor de eso es que yo pienso, jolín, todavía falta un año para que llegue a manos de la gente hasta que lo puedan leer y tengo unas ganas locas de que lo leáis porque es un descubrimiento sobre un JD que también me lleva a lugares bueno, pues que no me esperaba. Qué interesante es que un personaje esté en varias novelas, quiero decir, y cómo vemos la evolución, cómo Claro. vemos, si no, es muy Sí, a importante. mí me gusta. Hay veces que dice la gente, una trilogía No, o pero no, tal, no, el me enfoque canso. no, el enfoque no es ese. Tú No, métete en este caso en lo que está ocurriendo y luego déjate llevar por el personaje y caminas con él, creces con claro. él Y le y descubres le descubres y hay cosas y que te forma parte sorprenden. de ti y ya. Pero a mí lo que me gusta de JD, por ejemplo, es que hay cosas que me sorprenden a mí mismo, pero no deja de ser fiel a su esencia, Claro, ¿no? sí. Pero matices, cosas, porque depende de la situación en la que le pongas, pues hace una cosa, O hace hace otra, dice otra. una cosa o dice otra, y puede estar equivocado. Y tú a lo mejor le ves y dices, por ahí no vas bien, JD, y te estás equivocando. Pero es que también forma parte del personaje, Claro, equivocarse, meter la pata, claro. disculparse después, Si no quizá. serían planos. Sí, y me gusta mucho cómo me lleva JD. La novela se desarrolla, o al menos el crimen, en un entorno social de barrios, centros de menores, familias atravesadas por conflictos. ¿Es necesario proyectarlo en ese espacio? No, no es necesario hacerlo, pero en este caso sí me he metido ahí. Por ejemplo, en El Buen Padre, la primera de Indira era al contrario, era gente de dinero, las otras eran así diferentes. O sea, bueno, me voy moviendo por donde me pide el cuerpo. En la que estoy trabajando también cambia mucho esto, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que me apetecía meterme ahí porque, bueno, me daba lo que yo estaba buscando de la historia. Tenías que centrarlo Sí, en eso. Te iba a preguntar, en este caso, en lugar de presentar el mal, que lo decíamos un poco al principio, como algo excepcional, lo que haces es sugerir los silencios y las desigualdades, un poco lo que acabamos de decir del barrio, personajes sí. y demás. ¿Eso es algo que piensas antes Sí, mira, hay dos personajes esencialmente malos, que son el malo, que el es malo el malo? malo malísimo, que sale desde la primera página, ¿no? Después hay otro que es un chico con el que trabaja Lucía, y son dos tipos de maldad, en psicopatía pura, psicópata desalmado, que se dice, ¿no? Pero desde dos puntos de vista diferentes que quería diferenciar yo y explorarlos de diferente manera, que era el que, siendo malo porque psicópata, evoluciona hasta el lugar donde está ahora, que es el malo principal, y el otro es el que nace con esa maldad sin necesidad de haberla vivido a su alrededor, y que es Alejandro Nuero, que es el chico con el que trabaja Lucía, ¿no? Y me gustaba porque son matices diferentes que me llevaban a otros lugares también diferentes y me lo he pasado bien, que es lo que te digo, Rosa, que siempre suena fatal decir que me lo he pasado bien hablando de la maldad, pero es que lo he disfrutado. Bueno, ¿te interesa interrogar la forma en la que vivimos, de alguna manera? Bueno, yo creo que también forma parte de mi trabajo como novelista, ¿no? Porque yo como me meto en la vida de los demás, me meto en la mente de los demás, tanto en el guión como en la novela, eres el dios un poco de lo que sucede en ese mundo, en ese pequeño mundo. Tú puedes hacer que llueva si te da la gana, bueno, eso te da cierto poder, pero Sí, también te da el poder de meterte en pieles diferentes a la tuya y en sí, hacer que los lectores también consigan, ¿no? Eh, Sentirte a salvo mientras ves un intercambio de drogas, un tiroteo, por un ejemplo. asesinato, acompañar a un descuartizador, si quieres, no es el caso en esta novela, pero Sí, acompañarle mientras se deshace el cadáver, mientras huye, mientras le persigue la policía, ser el policía que persigue a su vez, ¿no? Y entonces eso te hace cuestionarte vidas que no son la tuya, ¿no? Que muchas veces
no vives todo eso, pero sí te permite meterte ahí, y yo creo que es el gran triunfo de este tipo de novelas. Fíjate, estoy pensando en lo que me cuentas y en JD, y me pregunto, ¿te cuesta meterte en el papel de Lola como mujer? Bueno, a ver, yo toda mi vida escribiendo series, a mí había una pregunta que siempre me ha hecho, me hace mucha gracia, pero bueno, es lógica, ¿no? Porque no está metido ahí, que es que tú qué personaje escribes en una serie. Y dices, no, yo los escribo todos. Claro, Claro, pero lógico. hay mucha gente que dice, pero todos, también el de Pepa la Partera, cuando escribía Puente Viejo, era, pero ¿cómo vas a saber tú hablar, ponerte en la piel de Pepa la Partera? Bueno, ese es el ejercicio Claro. que te hace ser guionista, contar historias, ¿no? Entonces, lógicamente, a mí me resulta más sencillo ponerme en la piel de JD, por eso que te he dicho que se parece a mí en muchas cosas, pero me gusta el reto de ponerme en la piel de Lola, ¿no? Y me gusta eh, pararme y pensar cómo pensaría ella, cómo reacciona, cómo ve a su marido, ¿no? Que le Claro. quiere con toda su alma, pero le mira y no puede evitar cabecear diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido con este loco, ¿no? Me gusta bueno, me cuesta como cualquier otro personaje, pero lo disfruto mucho. Lo disfrutas. ¿Veremos a JD en serie? Veremos a J en serie, pues a ver, qué pregunta más difícil me Bueno, haces. puedes o no responderla. No, yo respondo, todo va muy bien encaminado, Ah, bien, yo bien. creo que va bien, pero ya sabes cómo es este mundo, es muy complicado, hay muchas decisiones que no están en mi Lo mano, sé. ni mucho menos, entonces yo confío en ello, yo creo que sería un grandísimo personaje para una serie. Mm, Bueno, esperemos un poquillo más, a ver si con un poco de suerte en breve puedo Decir algo. decir algo. Y ya para terminar, ya que escribes guiones Sí, y la novela, no sé, uno siempre se pregunta cuando ve la serie, siempre creo que caemos en el error de hacer la comparación, de decir, sí, mejor el libro es peor que el libro. No, es que son cosas son distintas. lenguajes diferentes. Son lenguajes diferentes. ¿Tú sientes que pierdes algo esencial de la novela al guión? Bueno, a ver, para empezar, pierdes hueco. O sea, en una novela tienes Sí, 450 páginas que en un guión tienes que reducirlo a 60 vale. y con más diálogo, con lo cual hay muchas cosas que se quedan por el camino, muchísimas. Eh, a mí me ocurre, ¿no? Cuando he leído un libro y después veo la serie, digo, aquí falta esto otro. Ostras, no lo han contado, qué mal está contado. Bueno, es que no hay hueco para contarlo, no puedes Vale. extenderte tanto como te gustaría para contar cosas, sobre todo porque lo que hemos dicho, el lenguaje es diferente y seguramente aburrirías, ¿no? Sí, Eso por una parte. Y después por otra, que es una ventaja que para mí tiene la novela sobre la serie, es que yo a ti te doy una serie de pinceladas sobre el personaje y tú te lo construyes a la imagen que a ti te gusta, a lo que te lleva, ¿no? A pensar, ostras, pues este es igual que mi primo. Y entonces cada vez que aparece JD es tu primo en tu cabeza. Y cuando ves la serie y dices, ostras, voy a ver la serie que me ha gustado, y ves que el JD que protagoniza la serie no se parece nada a tu primo, te pegas una decepción. sí. Porque dices, ostras, vaya casting. Si no es JD, bueno, no es el JD que tú te ¿Qué tú habías te habías imaginado. imaginado? Y lo mismo ocurre con todo. Ostras, pues, hombre, es que en el libro pasaba esto y en la serie no. Ya, es Ya. que no podemos. Entonces, yo creo que hay que hacer el ejercicio, es difícil, ¿vale? Pero yo creo que hay que hacer el ejercicio de saber en qué medio nos estamos Claro, moviendo es distinto. bueno, y apreciarlo con cada uno con sus características. Claro, sobre todo porque hay muchas descripciones que no necesitas, las estás viendo. A mí me gusta mucho hacer que cuando a lo mejor no me he leído un libro y veo la serie, Volver. ir al libro, porque si te ha gustado, vas a ver seguramente lo mismo con muchos añadidos, con Sí, muchos matices, con muchos momentos que se han perdido por espacio, que te llevan pues, bueno, a empatizar más o a conocer más o a querer más a o a odiar a los personajes. pero yo creo que lo vamos a disfrutar. Ojalá. Estoy ¿Qué te voy a segura. decir yo? Pues el amo, Santiago Díaz, un placer como siempre. Pues el placer ha sido mío y ya queda menos Al próximo. para que nos volvamos a ver. Bueno, nos veremos seguramente en San Jordi, En la Feria en del la Feria del Libro. Libro de Sí, sí, Madrid y sí. seguro que Hombre, coincidimos en acaba de algún lado. empezar, tienes que darle Bueno, caña. acaba de empezar tanto que ha empezado ya Por hoy. eso, o sea que hay que sacarle jugo a esta parte. Sí, espero que le guste a la gente. Hay una cosa bueno, me hace muchísima ilusión y me sorprende a partes iguales, que es que 11 días antes de publicarse saltó la segunda edición, porque se había vendido en preventa.
sea, de reservas, y dices, ostras, pone un poco, no sé, o sea, por una parte te llevas el alegrón de tu vida, Claro. pero por otra la responsabilidad, los nervios y tal, aumentan. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo como lectora, cuando tengo un autor que me gusta, estás esperando Sí, ya, no a me que pasa, ¿eh? bueno, te pasa a ti, le pasa a mucha gente. Entonces es como, ay, ya lo tengo, es como una medicina. Es Sí. como, no No, pero sé, sí, a mí me sorprende mucho porque yo, por ejemplo, cuando tengo apuntados en mi móvil, tengo apuntados fechas de lanzamientos que me interesan, ¿no? Y que me sí, avisan con la alarmita. Pero yo llega ese día, digo, ya está, entonces voy a la librería, pero no voy corriendo, ni me pongo en la puerta de la librería a las 10 para esperar, sino que digo, pues este fin de semana que voy a ir a no sé dónde, pues me paso por la librería y lo compro. Claro, entonces, bueno, es como funciono yo. Y de repente pensar que que hay ya, mucha sí, gente que dice, no, es que ese día ya lo ha ya lo han comprado, comprado. ya lo ha encargado, ya ha ido a la librería para decir, oye, el 12 de marzo sale el libro de Es que Santiago eso es Díaz, muy importante. guárdame uno. Sí. Jolín, me hace sentirme profundamente Hombre, agradecido, ¿no? sí, sí, sí. Y sorprendido, ¿no? Claro, es Eso verdad es lo que una has dicho. sensación buenísima. Segunda edición antes de que salga. O sea, A eso mí sí. nunca me ha pasado, yo desde luego no sé. Tienes que hablar con JB. Tengo que hablar así. Gracias. Muchísimas gracias a ti.